Hola, me presento, mi nombre es Darío y soy el vocalista del grupo Del Mismo Palo. Hace 17 años que venimos haciendo música, hace 4 años que estamos con Del Mismo Palo, trayendo cumbia testimonial, como quien dice villera, letra para los hijos, para las hijas, mayormente todo de mi autoría. La banda contiene 7 integrantes. Nuestras redes, estamos por las plataformas de Spotify, tenemos nuestro Facebook personal, Chucky con K Del Mismo Palo, como suena Chucky Del Mismo Palo, después Darío Del Mismo Palo, después también tenemos la página oficial, Del Mismo Palo Oficial, así como suena, después Instagram, DMP Del Mismo Palo, después un canal de YouTube, nos pueden seguir ahí
del mismo Palo Cumbia, todos juntos. Queremos mandar un gran saludo ahí para Crossing Radio TV, www.crossingcontenidos.com.ar, Río Gallego, Argentina. Y nada, un saludo desde acá, de Buenos Aires, de zona este, Virrey del Pino. Así que cuídense. Desde el año 2000 realizamos coberturas y producciones, cubriendo eventos sociales y culturales. Creamos historias de vida y tarjetas de invitación digitales. Brindamos servicio de streaming para eventos. Contamos con radio online, portal de noticias y canal de televisión digital. Creamos contenidos en redes sociales para emprendedores y empresas a nivel local, nacional e internacional. Promovemos y difundimos artistas emergentes e independientes. Trabajamos como agencia de publicidad digital integral dentro y fuera del país. Crossing Contenidos. La Rana Creativa, www.crossingcontenidos.com.ar. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos El Perro de Dorothy. Somos una banda de Arequipa, Perú, y nos dedicamos a hacer rock fusión. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como El Perro de Dorothy y en Instagram como El Perro de Dorothy, desde diciembre en Spotify. Queremos mandarle un saludo a Crossing Radio TV, Río Gallego, Argentina. Y de parte de toda la banda queremos enviar un saludo a todos nuestros seguidores y invitarlos a que estén atentos a nuestras redes sociales, que se viene nuestro nuevo EP llamado Perro del Timón. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Listas IPTV totalmente gratis. Canales internacionales, regionales, noticias, películas, series, música y mucho más. La mejor alternativa a la televisión tradicional. Canales originales e independientes. Nos puedes ver donde quieras en nuestras múltiples plataformas. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Hola amigos, soy Emilio Sastre y quiero enviar un saludo a todos los oyentes de Crossing Radio TV. Aquí les dejo una de mis canciones y espero que les guste. Pueden escuchar más en los canales de YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, con el nombre de Emilio Sastre. Un saludo desde España. Extrema TV es la primera plataforma de televisión gratuita, integrada por medios alternativos, emergentes y profesionales de habla hispana. Extrema Televisión trae al televidente una forma alternativa de ver TV, desde cualquier dispositivo, para todos y gratis. Solo mira y elige el canal que quieras. Vas a encontrar una grilla de canales en su programación, separadas por categorías, con canales y estaciones de radio de primer nivel. Atrévete a conocer Extrema TV. Este canal forma parte de Extrema TV. Lo encontrarás en la grilla, en posición y categoría que indica la pantalla. Disfruta de ver televisión. Disfruta de Extrema TV. extrematv.com. Bueno, hola a todos amigos, ¿cómo están? Soy Guskin de Gemen Rock. Les mando un fuerte abrazo a Crossing Radio TV, www.crossingcontenidos.com.ar, Río Gallegos, Argentina. Así que les dejo a continuación nuestro material para que puedan escucharlo y nos sigan. Gemen Rock en Facebook, Gemen Rock en YouTube, Guskin en YouTube, así pueden ver lo que hacemos. Un beso enorme, los quiero mucho.
Buenas, mi nombre es Franco, Camila, Sebastián y Charlie. Y nuestro amigo Matías, que no pudo venir, baterista de la banda. Nosotros somos Grito Milenario, hacemos folclore de proyección. Somos de la zona norte de Buenos Aires, Argentina. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram y en todas las plataformas digitales de música como Grito Milenario. Le mandamos un gran abrazo a los amigos de Crossing Radio TV, www.crossingcontenidos.com.ar, Río Gallegos, Argentina. los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales y vamos a ver el siguiente video que se llama En Libertad, que es uno de los temas de nuestro nuevo disco Claro Oscuro. Desde ya mandamos saludos desde Buenos Aires, Argentina, a los televidentes, oyentes, a los seguidores, amigos y público en general. Un abrazo para todos. ¡Chau, chau! Somos lo que ves. Crossing Contenidos. Mirá, que me dice la Juana que viene ventallón. Baby, lo de siempre. ¿Cómo estás? ¿Y vos? Que sos la fan número 1 de este pelotudo. Vete a subirlo a las redes, ya se hizo famoso. Tremendo. Guachita happy. ¿Qué hace, bola? Si sabe que es Gratarola. ¡Ahora sí! ¡A salvar a Ciudad Cordial! Chucha happen, tremendo. Nah. Lo voy a llamar a su... Rosendo, no acepto guaraníes. Fíjate en dólares. Me pago cago, me sacan 28% de comisión. Paguen, paguen. Y recuerden, tremendo, vibrar alto o vibrar bajo los convierte en vibradores. Lo que dijo. ¿Qué es lo que dice el peroní? No te doy el chinga porque me vine con la sudina. No lo terminé de pagar. ¿A esto le llama crema de enjuague, perro? Obvio, tremendo. Esa es mi crema de enjuague. ¿Qué haces? ¡Soltá a mi novio! ¿Cree que es hora de quitarnos las máscaras? Sí, tenés que soltar, perro, soltá nomás. ¡Esto no va a quedar así! ¡Juro que me voy a vengar! ¿Esta es la una? Esta es la María la Gorda. Todos tenemos un propósito, Lucio. Lo que hace aún más perturbador a este asesino, apodado el artista por la policía, es la forma en la que deja los restos de sus víctimas. Estamos ampliando información. Por favor, no salgan de noche y cuídense. Hasta luego. Solo tenés que saber que yo, sin ayudín, no puedo hacer lo que hago. Un giro escalofriante. El artista ha vuelto a la escena del crimen. Las autoridades están en alerta máxima mientras la comunidad se sume en el miedo
y la incertidumbre. La policía sigue intentando con la búsqueda, pero el enigmático asesino sigue burlándose de ellos. Los vecinos están tomando precauciones adicionales, evitando salir solos por la noche, aunque es importante remarcar que el trabajo de la policía sigue estando constantemente en las calles de la ciudad. Las autoridades instan a la comunidad a estar alerta. Venga. Venga, mi nombre es Ventarrón, no me gusta el jadeo ni la mala educación. Para tu información solo tengo un ideal, cuidar con dedicación que esta ciudad sea cordial. Si por casualidad te veo haciendo bardos o también discriminando, con toda mi autoridad te grito what chucha happen y te dispenso un verdadero, un tenga. Venga. ¿Sabes cuando alguien va a suicidarse? A ver, tremendo. ¿Cómo te explico? Es algo que está en mí, ¿viste? O sea, lo siento en el aire. ¿Viste como cuando se va a desatar una de esas tormentas de verano y sentimos el olor a mata negra mojada? Bueno, así. Vamos a dar por concluida la sesión de hoy. En la próxima vamos a seguir hablando al respecto. Ahora espero a alguien más. Qué raro este bicho. Va. Disculpe, yo a usted la conozco. Yo también te conozco. Vos sos Ventarrón, el superhéroe de Ciudad Cordial. Ah, usted es Natalia Ollarzo, la periodista de Canal 9. Sí. En casa la miramos siempre. Y está más linda y joven en persona, ¿eh? Ah, bueno, muchas gracias. ¿Y qué le anda trayendo por acá? ¿No te enteraste? Apareció el artista y dejó otro cuerpo descuartizado en el barrio Jardín. Nah. ¿Posta? Sí, de hecho, me vine al consultorio del licenciado Walter de Lucia para saber una opinión al respecto, ya que estoy haciendo una investigación sobre eso. Seguro la va a ayudar. Él es mi psicólogo. O mejor dicho, siempre me llama para que yo lo asesore. Ah, sí, me imagino. Pero, cambiando de tema, ¿te gustaría una noche de esta ir a cenar unos choris en Dorapa? Ay, pero es que, discúlpame, no como carne. Soy más bien vegetariana. No sé cuánto no come carne. ¿Perdón? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué significado tiene? ¿En qué sentido? En el único. Ah, bueno. Bueno, pero si no come carne, puedo pedirle que le armen un cono de papa frita que son de chupete. Eso sí, yo nunca tomo alcohol porque siempre estoy de servicio. ¿Acepta? Ay, bueno, dale. Buenas noches, estudios, comunidad. Aquí Natalia Ollarzo para comentarles sobre el caso que nos tiene preocupados, los cadáveres encontrados en distintos barrios. Queremos hablar con el comisario de nuestra ciudad cordial. Estamos aquí afuera de la seccional. Comisario, por favor. Comisario. Unas declaraciones. Tranquilos. Sí. Queremos saber sobre los cuerpos encontrados en distintos barrios de nuestra ciudad. ¿Qué nos puede decir acaso? Bien, lamentablemente las noticias no son buenas. Estamos trabajando fuertemente con un despliegue muy importante, con muchísimo personal
destacado en distintos puntos de la ciudad. También hay un refuerzo de patrulleros para la tranquilidad de la población y además, bueno, todo el sistema de vigilancia por cámaras que tenemos. Así que, bueno, el operativo se está llevando adelante con todo éxito y esperamos a la brevedad, por favor, a la brevedad poder tener buenas noticias para brindar. Comisario, como usted sabe, hay un rumor muy grande en las redes sociales. ¿Es cierto que usted es el padre del famoso héroe local Ventarrón? Digo, porque si es así, podemos pedirle ayuda. Natalia, usted es una profesional. Este muchacho Ventarrón es un civil, es un muchacho que vive con una fantasía y esto es un caso serio. No tiene competencia alguna con esto. Estamos haciendo lo que corresponde. En cuanto tengamos noticias fehacientes se las brindaremos a la brevedad, pero por favor, seamos serios. Muchísimas gracias, comisario. Estamos en las calles de nuestra ciudad cordial buscando testimonios acerca del asesinato o asesino El Artista. Chicas, ¿algo saben sobre el asesino? No sabemos nada. Tienen que hacer algo, por favor, estamos desesperados, es un peligro para toda la ciudad. Estos son los crudos testimonios acerca sobre el asesino. ¡Por favor, tenemos mucho miedo! ¡No podemos salir a la calle! ¡Por favor, que las autoridades hagan algo! ¿Qué haces, tremendo? Che, ¿vos conocés a Capitán Amnesia? Sí, fuimos al secundario juntos. Siempre hacía las mismas cagadas. ¿Por qué me pregunta, perro? Todo lo que este chabón hace siempre atenta contra la cordialidad, boludo. Ayer lo vi arrojando basura al área protegida del estuario. Y hace un toque, mirá lo que te voy a contar. Lo encontré abandonando a un perrito en un baldío, boludo. ¿Qué podemos hacer, perro? Yo sé dónde vive. Conozco su fuente de poder. Podemos caerle a su casa y destruirla, perro. ¿Sí? Ya lo siento, sí. Bueno, amigardo, entremos sin levantar la perdí, ¿eh? Mi gran fuente de poder. Gracias por darme seguridad. Venta. Sí, y si vemos si nos la quedamos a la planta, perro, capaz que nos sirve para algo. No, tremendo, hay que destruirla antes que afecte la voluntad de otros ciudadanos más. ¡Chao, Pichu! ¡Tienes razón! ¡Métele mecha, métele mecha!
Es hora de actuar. No, mi planta permanente. Mi planta permanente, no, la destruyeron. Ya no llores, hijo mío. Hoy el universo te presenta un nuevo propósito para ti. El maestro Shaman dice que no hay mal que por bien duele. Ese paladín de la cordialidad te ha despojado de tu bien más preciado, tu planta permanente. Pero ahora estoy aquí para proveerte de algo más valioso. Estoy canalizando algo para ti, hijo mío. Tus maestros ascendidos me dicen que te ofrezca la intendencia. ¿Cómo te ves siendo el nuevo intendente de Ciudad Cordial? Indiferentes unos de otros, se mueven todo el tiempo sin parar, como engranajes nefastos, provocando una bulla constante que al cabo de 3 meses exactos termina por aturdirme. Es entonces cuando ya no puedo más y me veo en la obligación de llamarlos al silencio, en la forma más abrupta y efectiva que hasta el momento pude encontrar, sin después caer en alguna especie de cargo de conciencia ante la posible sociopatía que los medios de prensa y en particular un psiquiatra que aparece en la televisión suelen endilgarme. Quiero decir, lo que hago cada vez que me aturdo es salir a cazar. Pero según puede leerse en cualquier portal informativo, los peritos criminólogos, lejos de horrorizarse por mi conducta en sí, se maravillan de las figuras que dejo armadas con las partes de las víctimas en la escena del crimen. La redactora del diario La Opinión, en su descolorida columna de la página policial, no tardó en llamarme el artista. Lo que, para ser sincero, me rompe soberanamente las pelotas, porque considero que mi talento consiste no solo en eso, sino también en realizar mi cacería basada en la rigurosa observación y selección de perfiles vulnerables, depresivos, adictos, feos, solitarios y tantos otros fracasados del sexo y la clase social que sea. Caen en las fauces de este humilde predador serial especializado en provocar la casualidad para darles de probar por única vez en sus tristes vidas al menos un poco de la tan escasa miel de la compasión humana. De este modo los aturdo y de buenas a primeras me veo, por ejemplo, trasladando en mi auto a alguna pobre anciana que comedidamente levanté a la salida del supermercado para que no se congelara esperando un taxi o se resbalara intentando caminar por las veredas cubiertas por la escarcha invernal del mes de junio. Debe ser muy difícil para usted hacer su trabajo en este lugar de hombres, ¿no? Como es esta intendencia. No se crea. Hay que saber poner límites. Sígame. ¿Usted sabe por qué moví mis influencias
para que usted ocupara el cargo de comisario, ¿no? Porque soy idóneo. Más bien porque es pragmático. Como los plomeros, ¿vio? Ellos se manejan con oraciones de 3 palabras. ¿Quiere un ejemplo? ¿Qué es lo primero que dice un plomero cuando se lo llama? Dice, acá metieron mano. O si no, va a quedar peor. Diga la frase certera pero fatal. También 3 palabras. Hay que romper. Y eso me gusta de usted. Que usted es así, franco y pragmático. Y ahora lo llamé, ¿sabe por qué? Porque sé que ante esta explosión mediática que produjo ese asesino serial, usted me va a decir las 3 palabras que tanto anhelo escuchar. A ver, comisario, ¿cómo es? A ver. Yo me encargo. Eso me gusta, ¿eh? Lo que yo le decía. 3 palabras que me van a dar la tranquilidad de que usted en poco tiempo va a eliminar a este hijo de puta. Y yo seré Gardel. ¿Qué digo Gardel? Hugo Jiménez Agüero seré. Y seré reelecto, comisario. Así que vaya, salga por esa puerta y encárguese de todo. Porque les juro que si en breves momentos no tengo solución, voy a hacer lo que a usted más le duele. ¿Y qué es lo que más le duele a nuestro querido comisario de Ciudad Cordiana? A ver. Voy a llamar al esperpento de su hijo, para que se encargue de todo. ¿Cómo lo ve a Ventarrón sentadito acá conmigo, hablando oficialmente? ¿Usted me está tomando el pelo, intendente? De ninguna manera, comisario. ¿Cómo me dice? Entonces le voy a pedir que respete mi investidura y mi trayectoria, por favor. ¿Cómo me va a decir que va a llamar a mi hijo, que es un civil, un muchacho que está viviendo una fantasía irreal para hacerse cargo de este crimen, de esta locura? No, ocúpese entonces, porque si no, le voy a pedir a él que se encargue del artista y lo elimine. ¿Me entiende? Perfectamente. ¿Usted se acuerda de Gómez, no? Un muy buen comisario. Realmente solucionaba algunas cosas, nada más. Pero quédese tranquilo, porque seguramente su hijo Ventarrón, que es un payaso incompetente, no va a hacer nada. Pero me lo va a dejar en ridículo. Vaya, vaya y hágase cargo, por favor. Vaya tranquilo. Que tenga buen día, intendente. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está todo? Perfecto. Muchas gracias. Por favor. Lady, Muchísimas gracias. ¿cómo no? Che, David, ¿le puede decir al violinista que...? Por supuesto, señor. Vamos. Como te iba diciendo, todos me aman en Ciudad Cordial.
Sí, se nota. Es que les inculco la cordialidad en forma holística. O sea, que promovés la cordialidad como un todo, distinto a la suma de las partes que los componen. No, simplemente le digo Oli. El perfil de estas personas está basado en una grandiosidad. ¡Qué vagancia! ¿Puedes subir el volumen? Superiores y merecedores de admiración. En el caso del artista, su modus operandi sugiere una necesidad de expresar su arte de una manera que desafía las normas sociales y busca impacto. Desde la psicología forense entendemos que estos individuos pueden tener una historia de rechazo o trauma. Ya que sos el superhéroe de Ciudad Cordial, podría hacerte cargo, ¿no? Y poder a través de actos. Creo que te metés, tremendo. Atención y temor. Son no son superhéroes, dejá las trallas, hacé algo, loco. Sentido, o empatía o remordimiento. Vamos. Cha su madre. Bueno, ¿a ustedes les parece? ¿Por qué carajo se portan así como animales? Como si no tuvieran futuro. A ver vos, ¿que no tenés proyectos? Sí, señora Dire, yo pretendo ser un camionero, repartidor de gaseosas y además que cualquier persona de la Ciudad Cordial disfrute y además, bueno, a ver, cuántas cosas podemos repartir, a ver. ¿No te interesan cosas más elevadas? Sí, yo también aspiro algún día a convertirme en ocultista. Y, ay, cuántas cosas podemos decir. Sí, ocultismo, la magia. ¿Y vos? ¿Y yo qué diré? ¿No tenés pensado algo en tu futuro? Mira, yo ya me encuentro luchando por la cordialidad. Cordialidad. Entonces decime, ¿por qué carajo se mandaron terrible cagadón? Cordialidad, me decís. Sí, claro, sí. Bueno, lo que pasa, señora Dire, es que toda esa gente vive en la creencia de que están haciendo lo correcto. Pero la realidad es que son pobres infelices que, en nombre de la ambición y de ascender la escala social, han sido sacados de su seno hogareño. Han interrumpido su verdadera y más valiosa educación y han sido metidos como un rebaño de ovejas, con cataratas para ser instruidos, para cumplir un horario, producir dinero, para tener metas comunes y ganar sueldos. ¿Entiende, Dire? Están siendo instruidos por el sistema para ser esclavos de este. Y si se salen de la norma, bueno, la cárcel, el psiquiátrico, el cementerio. Mire que mañana cobramos, ¿eh? Ay, sí, Janel, qué buena noticia que me da, gracias a Dios, señor. Yo me voy a Sandy Point. ¿A dónde? A Sandy Point. ¿Sandy Point? ¿Dónde queda eso? Punta Arena en inglés, con que hace 30 años que vivo acá y todavía no sabe que Punta Arena en inglés es Sandy Point. Bueno, disculpe mi ignorancia también. Bueno, se enteró. ¿Qué? La Gladys. ¿Qué pasó con la Gladys? La ascendieron. ¿La Gladys la que limpiaba el gimnasio, los baños con nosotras? Sí. ¿La ascendieron y a dónde la pusieron? Mayordomía. ¿Mayordomía de acá? Sí. No le puedo creer, ¿sí? O sea que va a ser nuestra jefa. Sí, y a usted lo va a mandar a limpiar los chicles de abajo de la silla. ¿A usted la va a mandar? No. Usted que nunca la quiso. No, usted no la quiere. ¿Y cómo lo consiguió?
¿Qué pasó la Gladys? Y como siempre consigue todas las cosas. ¿Ah, sí? Sí, a los besos con el supervisor nuevo. 3 veces. No le puedo creer. Sí. Y usted tanto esperando. 30 años esperando, limpiando como una estúpida los inodoros de la escuela y resulta que está 3 meses y ya es mayordoma. Bueno, pero ella tiene condiciones, vio que ella siempre estuvo con diputados, con concejales, la Gladys jefa nuestra. ¡Sigue sonando! No, es una alerta educativa. ¿Cómo una alerta educativa? ¿Pero atienda usted No, entonces? yo no lo voy a atender, Cookie. Yo no lo atiendo, no, porque el otro día se armó ya un despiole, yo no quiero. Si me aumentan el sueldo, yo lo atiendo, si no, no. Bueno, pues llamemos a alguien, no sé, supervisora, auxiliares. No hay nadie, no hay nadie. Seguro que cobraron y se fueron a Signing Point. Un taller en inglés. A comprar un test. Pero atienda, por favor, se lo pido. Atienda usted, cambie la voz y nadie se va a dar cuenta, nadie. Hola, buenas. Sí, estoy hablando con educación, sí, de la Escuela Secundaria de Guatemala. En este preciso momento está pasando un artículo 1428. Llaman por el código 1428. ¿Código 1428? Sí. ¿Y qué es eso? No sé. Bueno, pero dígale que nosotros ya se lo resolvemos. Agarre, dígale que ya la atendemos, que espere en línea. Sí. Hola. Sí, bueno, mire, espera un segundito que ya la vamos a atender. La dejamos en espera. Sí, pasamos a llamar a la presidenta. Señora presidenta. Señora presidenta. ¿Qué quieren? ¿No les dije que no me molesten en mis horas institucionales? Lo que pasa es que llamaron del colegio de Guatemala por un código 1428. ¿Y eso qué es? No sé. Búsqueme el biblioteca. Sí. Búsquemelo ya. Sí. Ven acá. Hola, buen día. Acá la presidenta del consejo. Dícese que hay un 1428 cuando un educando lee a Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido. O a Michael Foucault en Vigilar y Castigar. O Herbert Marcuse en El Hombre Unidimensional. Santo Nesquik vencido en la fosa nasal del Cristóbalo. Dícese también que lee a Greenberg, a Jacobo Greenberg. Bueno, yo le digo que tienen que ustedes solucionar este tema, encárguese usted, porque si no, le estamos enviando un equipo de élite para que los haga desaparecer de la faz de la Tierra. ¿Me oyó? Entendido. ¿Y ustedes qué hacen? ¡A trabajar! Gracias. ¿Por qué se cargaron a todo el cuerpo docente menos a Araceli, la profe de inglés? Es que la teacher... es hermosa. Good morning. Es que, gracias a ella, aprendí a decir guachuchaja. ¡Están expulsados! Teacher, vino a bancarnos. Chicos, ¿qué hicieron? Nada del otro mundo, teacher. Con venta repartimos
tengas antisistema y bueno. Ayudín, ¿cuántas veces te dije que está muy bien que leas esas cosas? Greenberg, Jacobo Greenberg. Sí, todo lo que vos quieras, pero es justamente eso lo que les pone en problemas. Teacher, no me aguanto más. Tengo que decirle algo. ¿Es ahora o nunca? Are you fine, Venta? Siento baranda estuario. Yo me bañé, así que baranda estuario ya no tengo, Ahora sí que la cagamos, Hollywood. Mi vieja me cuelga de las bolas. ¡Ah! Mirá, perro, un pibe se está queriendo meter al agua. Vamos, vamos, nos necesita, vamos. Guachucha jape, guachín. Así que tuviste una cita el otro día. ¿Quieres contarme cómo te fue? ¿Qué querés que te diga, tremendo? Me fue como antoje. La otra vez, cuando salí acá, me encontré en la puerta a Natalia Ollars. Sí, la periodista. Vino a consultarme un informe especial que está haciendo. Pero bueno, eso ahora no importa. Dale, seguí contándome. Que la invité a salir a una cita, ¿viste? Y me pasó su WhatsApp. Entonces arreglamos para salir a cenar a un lugar bien lujoso de acá cerca. Y de lo más bien que la estábamos pasando, aparece en la tele un flash de último momento informando lo del artista. Y lo vimos a usted dando su opinión. Y ahí nomás la gente empezó a recriminarme por qué no hacía algo al respecto, ya que soy el superhéroe de Ciudad Cordial. Y le dije, Nati, vámonos acá. Y nos mandamos, ¿viste? Al Canelo. Y ahí también me bardearon por lo mismo. Terminamos yéndonos y nos garcaron así. ¿Te sentís muy frustrado por eso? Recontra. Me sentí tan inútil como cuando mi viejo me gritaba y me decía que no valgo una mierda. Y la noche de la cita me sentí exactamente lo mismo. Siento que no le estoy dando nada a Ciudad Cordial, que tanto lo necesita. No te tires abajo. Estoy seguro de que ayudas a mucha gente. Más de lo que te imaginas. Ventarrón, amigo, compañero del alma, cómo esperaba tu abrazo, tu cordialidad, tu simpatía. Espero que nos veamos pronto y poder estrecharnos en un abrazo.
porque eso es lo que deseo. Siempre así como estás ahora, con esa buena onda. Hasta pronto, amigo. Chao. Venga. Mi nombre es Ventarrón. Mirá, mirá, que me dice la Juana que viene Ventallón. Hola, yo soy Raúl Verón, de Buenos Aires, y trabajo en el rubro artístico hace muchos años. Yo apoyo a Crossing Contenidos, porque ellos apoyan el arte local. Vamos, Crossing Contenidos, a no aflojar. Hola amigos, les saluda Rogelio León del grupo Extraños del Perú, del género pop rock, y nos pueden escuchar en Spotify como en todas las plataformas del mundo. Saludos para Crossing Radio TV, Río Gallegos, Argentina. Y los invitamos a seguirnos en todas las plataformas y redes del mundo. Y también los invitamos a que vean nuestro nuevo videoclip Jóvenes. Muchas gracias por escuchar nuestra música y hasta pronto. Este año promocionamos a más artistas nacionales e internacionales. Este año creamos contenidos para redes sociales de entes provinciales. Este año formamos parte de la serie web local Ventarrón. Este año ingresamos nuestra señal de TV a una nueva plataforma con canal número 24, Visual TV Argentina. Este año actualizamos la grilla de contenidos de Crossing TV en la plataforma mn3u.cl y en extrematv.com canal 46. Este año nuevamente contamos con tu acompañamiento y apoyo, preparando las sorpresas que se vienen por y para ustedes. Feliz y próspero año nuevo son los deseos de los que conformamos La Rana Creativa. Crossing Contenidos. Somos lo que ves. Somos lo que ves. Crossing Contenidos.